En el programa de hoy, cardenales de Estados Unidos piden al presidente Donald Trump una política exterior guiada por principios morales. En el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Trump pide a Dinamarca negociaciones inmediatas para la compra de Groenlandia. Delincuentes secuestran a 177 cristianos en Nigeria. Sacerdotes en España comparten su experiencia dando consuelo espiritual a las víctimas del trágico accidente ferroviario que dejó decenas de muertos y centenares de heridos. A un año de la legalización de la eutanasia en Uruguay, un experto analiza la confusión ética que genera en la población. Hola amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. En el día de Santa Inés empezamos las noticias desde Estados Unidos con el pedido de 3 cardenales al presidente Donald Trump para que renuncie a la guerra como un instrumento para intereses nacionales estrechos, reporta Así Prensa. Exhortan al gobierno a recurrir a las operaciones militares como último recurso en situaciones extremas, no como un instrumento normal de la política nacional. En un comunicado esta semana, los cardenales Blase Cupich, Robert McElroy y Joseph Tobin analizan la política exterior de Estados Unidos en base al discurso del Papa León XIV ante el cuerpo diplomático a inicios de enero, frente a la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro y las intenciones de apropiarse de Groenlandia. Los cardenales afirman que está siendo puesto a prueba el papel moral del país al afrontar el mal en el mundo. En su declaración del 19 de enero, los purpurados instan a una política exterior estadounidense que respete y promueva el derecho a la vida humana, la libertad religiosa y el fortalecimiento de la dignidad humana en todo el mundo, especialmente mediante la ayuda económica. En Davos, Suiza, el aludido presidente Trump habló de sus pretensiones sobre Groenlandia ante los jefes de Estado presentes en el Foro Económico Mundial. Escuchemos. En 2019, Dinamarca anunció que invertiría más de $200 millones para fortalecer las defensas de Groenlandia. Pero como saben, gastaron menos del 1% de esa cantidad, el 1%, y no hay rastro de Dinamarca allí. Y lo digo con gran respeto por Dinamarca, a cuyo pueblo amo, cuyos líderes son muy buenos. Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca masa de tierra, este gigantesco trozo de hielo, desarrollarla, mejorarla y hacer que sea beneficiosa y segura para Europa y beneficiosa para nosotros. Esa es la razón por la que busco negociaciones inmediatas para volver a discutir la compra de Groenlandia por parte de Estados Unidos, al igual que hemos adquirido muchos otros territorios a lo largo de nuestra historia, al igual que muchas naciones europeas. Ellos los han adquirido. No hay nada de malo en ello. En Groenlandia, ciudadanos amenazan frente al consulado de Estados Unidos en la capital Nuuk para protestar contra los planes del presidente Donald Trump de apoderarse de su territorio. En la capital de Dinamarca también se manifiestan. Escuchemos. Todos los días aquí, esta semana, incluido el domingo, caminaré junto a las 3 banderas de nuestra mancomunidad, las Islas Feroe, Groenlandia y Dinamarca. Somos iguales y queremos seguir siéndolo. Respaldamos eso y permanecemos unidos con quienes nos respaldan, como la Unión Europea, la OTAN y con todos los países libres del mundo. Estoy aquí para colocar nuestra bandera frente al consulado de los Estados Unidos para mostrarle a Donald Trump y al mundo que la única bandera que pertenece a Groenlandia es la nuestra. Estamos protestando contra Trump, que está tratando de intimidar y socavar la soberanía del pueblo groenlandés y quitarles el derecho a decidir de quién quieren formar parte. Esto es importante para todo el mundo. Hay muchos países pequeños, ninguno de ellos está en venta. Por otro lado, en Nigeria, 177 cristianos llevan 3 días secuestrados tras ataques armados contra 2 iglesias mientras participaban en servicios religiosos, reporta Fides. De acuerdo al arzobispo de Kaduna, Monseñor Matthew Andagoso, no hay católicos entre los cautivos. Los asaltantes rodearon los edificios, los obligaron a salir por la fuerza y llevaron a zonas boscosas, según testimonios. El secuestro masivo se produjo en aldeas muy remotas donde la verificación de datos es difícil. Kaduna es considerada una zona especialmente vulnerable debido a su ubicación entre regiones de mayoría musulmana y cristiana. Hasta el momento, ningún grupo se adjudica el ataque.
Y ahora escuchemos al Papa León en plena semana de la oración por la unidad de los cristianos, que tradicionalmente se celebra del 18 al 25 de enero en el hemisferio norte. Fue durante un saludo a los peregrinos italianos durante la audiencia general de los miércoles, en la que recibe a miles de fieles de todo el mundo en el aula Pablo VI del Vaticano. Nos encontramos en la semana de oración por la unidad de los cristianos, que este año tiene como tema un solo cuerpo, un solo espíritu, como una sola es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Pedimos al Señor que derrame el don de su espíritu sobre todas las iglesias esparcidas por el mundo, para que a través de él los cristianos superen las divisiones y forjen sólidos lazos de unidad. Y en una localidad de Cataluña, este miércoles el servicio ferroviario quedó suspendido horas después del choque de un tren contra un muro de contención que se desplomó sobre las vías, según las autoridades. Al menos una persona falleció en el accidente y otras 37 resultaron heridas, informa Associated Press. El accidente se produce pocos días después del peor desastre ferroviario de España desde 2013, que deja hasta el momento 41 muertos y centenares de heridos y desaparecidos. Escuchemos a 2 sacerdotes de la localidad de Ademús, del Centro de Atención a Familiares de las Víctimas. Testimonios recogidos por EWTN Noticias. Lo que nosotros hicimos aquí pues fue, en primer lugar, atender a las necesidades de la gente que llegaba, sobre todo gente que llegaba temblando, pues llevarlos al lado de las estufas para que pudieran entrar en calor, darles algo de beber, de comer, y luego pues simplemente no decir nada especial, solo sentarte a su lado y escucharle, dejar que te cuente su historia, que se desahogue, y de esa manera pues ofrecer un poco de consuelo, ¿no? Y simplemente a través de ese estar, a través de tu mirada, de tu sonrisa, de un abrazo, que a través de eso, más que de las palabras, puedas transmitirle el amor que Dios les tiene también en ese momento, ¿no? Lo primero que uno se da cuenta es de que uno tiene sus planes, uno se quiere organizar su vida y Dios te cambia los planes por completo. Yo justo venía de la semana anterior de haber hecho ejercicios espirituales, ¿no? Entonces yo me había hecho mi plan, ¿no? Para no perder ni un minuto en el tiempo de oración, para hacer las horas litúrgicas en su momento, y ocurre esto, ¿no? Pues ahí te das cuenta de que la oración, aunque evidentemente tenemos que guardar y custodiar sus momentos, la oración también se hace en medio de la actividad, y se debe hacer, ¿no? Porque lo que te sale en mitad de ese momento de tensión es elevar tu ojo al cielo y pedirle al Señor auxilio y ayuda, ¿no? Y luego bajas de nuevo la mirada a la tierra y te das cuenta de que las personas que andan corriendo de un lado para otro buscando ayudar, está Dios haciéndose presente, ¿no? Y actuando por medio de ellos. Pues la experiencia que estamos teniendo es muy bonita. La persona que vive su fe, evidentemente busca, pues un apoyo, un consuelo espiritual, una palabra de aliento dentro de su sufrimiento. Y la persona que al menos no exterioriza tanto esa fe que pueda tener, esa fe que pueda vivir, también agradece que le podamos abrir una ventana a la esperanza, tanto de su familiar fallecido como de ellos mismos, ¿no? Y eso yo creo que lo espera, lo necesita todo ser humano. Y en este sentido realmente es admirable, pero no hemos encontrado ningún rechazo. Me siento instrumento para que cualquier persona pueda encontrar un poquito de consuelo, o por lo menos confortar ese sufrimiento, desahogarse. Y yo se lo agradezco al Señor. Y lo segundo que le agradezco infinitamente es que todo esto cada día me importe más, que me importe más las personas, que me importe más el sufrimiento de las personas. Se lo agradezco al Señor, porque ciertamente el sufrimiento, cuando se vive con amor, nos hace crecer absolutamente.
La eutanasia es uno de los debates éticos más profundos y sensibles de nuestro tiempo, especialmente en países como Uruguay, donde fue legalizada en 2025. Más allá de los argumentos jurídicos o médicos, esta cuestión interpela directamente la concepción de la dignidad humana, el sentido del sufrimiento y el rol del Estado frente a la vida. Para hablarnos sobre cómo está este contexto en Uruguay, estamos conectados con Miguel Pastorino, doctor en filosofía, profesor de la Universidad Católica del Uruguay y autor del libro La eutanasia no es lo que parece. Profesor Miguel Pastorino, bienvenido a EWTN Noticias. Coméntenos qué información tiene de cantidad de solicitudes pidiendo eutanasia en Uruguay luego de su legalización el año pasado, en 2025. Sí, bueno, en realidad no hay, teóricamente, más que un par de casos mediáticos que han trascendido a los medios, porque de hecho la ley, si bien se votó en las dos cámaras, todavía está pendiente su reglamentación por el Ministerio de Salud Pública y eso es lo que va a salir pronto. Supongo que ahora a comienzos de, porque ahora como estamos en verano nosotros en Uruguay, como que todo es un poco más quieto y entonces recién supongo que febrero, marzo estará la reglamentación y entonces allí podría empezar a aplicarse recién. Todavía no. Por lo tanto, lo que hay, de hecho, en realidad han habido un par de casos mediáticos, porque los otros dos casos emblemáticos ya habían fallecido, ¿no? De los que estaban, digamos, en los medios. O sea que en realidad no es, digamos algo claro, no hay una demanda social de eutanasia en el Uruguay. No pasa como con otros temas, no hay una demanda tal, ¿no? Lo que hay es una gran confusión en la opinión pública sobre lo que es y lo que no es la eutanasia. Porque se la confunde con otras prácticas que ya existen y que son éticas, legales y que son parte de, digamos, del tratamiento del dolor y el sufrimiento, pero la gente las confunde y los legisladores también, lo cual ha sido grave para el debate. Y en cuanto a la legalización, también cómo quedó el respeto a la objeción de conciencia, cómo queda por parte del personal médico y sanitario. Bueno, la objeción de conciencia está en la ley, en general eso siempre se prevé que esté. El problema es que la objeción de conciencia, como pasó con la ley, digamos, del aborto, lo que sucede es que los profesionales quedan como en una lista negra, o sea, en lugar de ser al revés, de que digamos, bueno, a ver quién está disponible para hacer esto, se va haciendo como una especie de registro de quienes no estarían dispuestos, ¿no? Y eso termina teniendo presiones laborales, ¿no? Sobre los profesionales de la salud. Esto todavía no ha pasado, pero está contemplado en la ley. Digamos que las críticas más graves al proyecto de ley tienen que ver con la falta de garantías respecto de los pacientes. O sea, lo grave del proyecto de ley está en que comparado con otros proyectos en otros países, con otras leyes, incluso gente que está a favor de la eutanasia le ha criticado la terrible falta de garantías, o sea, de que efectivamente no es una decisión libre si no me aseguran la libertad previamente, ¿no? Por ejemplo, si no todos tienen cuidados paliativos, la persona que podría ser aliviada y no es aliviada, bueno, obviamente la persona está desesperada por parar de sufrir. Entonces ahora, si es posible aliviarla, ¿por qué no la aliviamos? Y eso incluso gente que está a favor ha dicho que es una grave injusticia ofrecer la eutanasia sin antes asegurar los cuidados paliativos para los pacientes. ¿Y en Uruguay es posible llevar a cabo buenos cuidados paliativos? Sí, bueno, en Uruguay, te diría que Uruguay tiene la mejor cobertura de la región. En América Latina el promedio de atención es 7% de la población. Yo estuve en Ecuador hace poco y hay un 3%. Uruguay tiene un 70% de cobertura de cuidados paliativos. Te diría que de muy buena calidad en un 60, en un 55-60%. Es decir, Uruguay en 2 años puede alcanzar perfectamente el 100% de cobertura de paliativos. Por eso muchos decían que apurar la eutanasia era una injusticia para aquellos que, pudiendo ser aliviados, no le ofrezcan otra cosa que la muerte. Así es, profesor. Y entonces, ¿cómo se redefine el rol del médico cuando la ley le permite participar ahora activamente en la muerte de un paciente sin tener en cuenta, como usted menciona también, los cuidados paliativos? Bueno, lo que sucede aquí es primero que, a ver, hay una estrategia cultural de quienes movilizaron todo esto, que tiene que ver con, siempre sucede, con usar eufemismos, con una gran desinformación que incluso el personal médico tiene sobre algunos aspectos bioéticos. Por ejemplo, hay una gran confusión entre médicos, entre la eutanasia y la sedación paliativa. La sedación paliativa no mata al paciente,
digamos, le induce un coma artificial para que eso sea previo a la muerte, y muchos dicen que eso es una eutanasia encubierta, pero porque no entienden de lo que están hablando, ¿no? Entonces, y eso es grave, porque a veces también hay una idea de que el médico sabe de todos estos temas, y no es así. En general, solo los expertos en paliativos entienden estas distinciones con mucha claridad, y en el resto del personal de la salud esto no está claro. Lo que va a suceder, creo yo, es lo que ha pasado en otros países. Se empieza a generar, en primer lugar, una gran desconfianza hacia el sistema de salud y hacia los médicos, porque la relación terapéutica médico-paciente se ve muy trastocada. Peor aún, te diría, con respecto a los médicos, también se les genera a ellos un problema en cómo discernir caso a caso, porque no es que es tan simple. Es decir, ¿cómo decido yo la libertad de un paciente que está pasando por episodios depresivos, con una enfermedad, con un grave deterioro cognitivo? Es decir, ¿cuál es el grado de libertad? A veces ni un equipo completo de especialistas puede dictaminar sobre la libertad de un paciente, porque no es, y además el proyecto ni siquiera exige evaluación psiquiátrica, imagínate, ¿no? Yo creo que lo que vamos a hacer, yo por lo menos en lo que estoy, y es que hay que seguir informando. La gente, cuando más entiende de qué va, cuanto más comprende la complejidad y más entiende que la eutanasia no es ninguna muerte dulce ni ningún acto de compasión, es más, en muchos casos puede generar mucho sufrimiento físico y emocional antes de morir. O sea, hay algunas que salen mal, o sea, no es la película de Netflix, digamos que no funciona así. O sea, hay mucho sufrimiento con eutanasia. O sea, la gente que muere con eutanasia muere sufriendo, y a veces de forma atroz. La gente que muere con cuidados paliativos muere bien y muere dignamente. Y todos tenemos una misma dignidad. Profesor Miguel Pastorino, muchísimas gracias por la entrevista. A ti. Hacemos una pausa y al volver, Israel derriba la sede de la Agencia para los Refugiados de Palestina en Jerusalén. Además, un joven español se puso en manos de la Providencia para peregrinar sin dinero y a pie a Roma en el año jubilar de la esperanza. Comparte su experiencia de fe. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Este 20 de enero, militares israelíes demolieron las instalaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Jerusalén Este. Israel sostiene que sus medidas se ajustan a la ley, alegando vínculos de algunos empleados con Hamás. La demolición se produjo en ausencia de personal de la agencia, ya que el lugar llevaba casi un año sin actividad luego de que Israel prohibiera sus operaciones. Escuchemos al director de Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Cisjordania. Lo que vimos hoy es la culminación de 2 años de incitación y medidas contra la agencia en Jerusalén Oriental, en violación de la Carta de las Naciones Unidas y de los privilegios e inmunidades de la agencia como organismo de la ONU. Al llegar, las fuerzas de seguridad ordenaron a nuestros guardias privados que se retiraran del lugar. Les confiscaron sus medios de comunicación. Y entonces, funcionarios y contratistas israelíes con maquinaria pesada entraron y comenzaron a demoler los edificios. Esto es claramente inédito y sienta un precedente muy grave. Las demoliciones continúan. También hemos visto videos de políticos israelíes, un ministro del gobierno y miembros de la Knesset visitando el complejo, expresando su alegría y apoyo por lo que está sucediendo. Y eso es, por supuesto, igualmente sumamente preocupante. Y en Chile, los bomberos siguen combatiendo los 14 focos de incendios forestales en el centro sur del país, que han provocado al menos 19 fallecidos y más de 50.000 evacuados en las regiones de Biobío y Ñuble. Ante la magnitud de la tragedia, el presidente Gabriel Boric decretó estado de desastre natural, poniendo todos los recursos del Estado a disposición y otorgando a las Fuerzas Armadas el control de las zonas afectadas. Desde la Iglesia, equipos pastorales coordinan la asistencia humanitaria en las regiones más afectadas. Equipos de la Arquidiócesis de Concepción
Protección y la Diócesis de Chillán acompañan a las familias evaluando sus necesidades para ofrecer una adecuada respuesta, mientras Cáritas Chile lanza la campaña Solidaridad con las familias afectadas a través de su correo comunicaciones@caritaschile.org, dispuesto para donaciones e información. Escuchemos el testimonio de algunos afectados. Esto lo vivimos mal, pésimo. Empezó el juego en estos momentos de aquí, saltó para este lado, se quemó esa camioneta. Estábamos encerrados aquí en este momento con el juego anoche. Lo pasamos mal, todo mal. Toda la gente mal, absolutamente mal. Fue algo que vino en un momento y pasó. Se sintió como un ruido, como que entró una ola de fuego. Y además de eso, el viento que había, y dice que tomaba una casa, y en un momento ya estaba todo cubierto de llamas, de fuego, había fuego por todos lados. Y ahí solamente quedó escaparon con lo puesto solamente. De otro lado, la Iglesia en Guatemala convoca la oración por la paz y el cese de la violencia homicida en el país en un comunicado esta semana. En un manifiesto del 18 de enero, el arzobispo de Santiago de Guatemala, Monseñor Gonzalo de Villa, expresó sus condolencias por los fallecidos debido a una grave crisis de seguridad. El fin de semana, presos tomaron 3 prisiones, sometieron a guardias como rehenes y plantearon exigencias al gobierno. 8 policías murieron durante los operativos para restablecer el control. Detrás de las revueltas carcelarias estaría la pandilla del barrio 18, catalogada como terrorista por Estados Unidos y el Congreso de Guatemala, según la prensa local. Como respuesta, el presidente Bernardo Arévalo decretó estado de sitio por 30 días para proteger a la población. Por precaución, el arzobispo autorizó suspender las misas vespertinas en todo el departamento de Guatemala para no poner en riesgo la vida de los fieles. Ahora le contamos la historia de un joven español que se abandonó a la providencia para emprender una valiente peregrinación a Roma. Veamos la entrevista. La vida es una peregrinación en la que aprendemos a confiar en la providencia de Dios para llegar a la patria celestial. Pero ¿quién se propone hacer justamente una peregrinación para llegar a Roma en 8 meses a pie y sin dinero? Es el caso de Adrián Ruiz, que nos habla en este momento desde Castel Gandolfo, la residencia estiva de los papas, donde está justamente esta residencia estiva, y nos va a hablar de esta peregrinación y lo que le ha enseñado de la vida y de las personas. Adrián, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Eddie, por presentarme y muchas gracias por transmitir el proyecto. Claro que sí, Adrián. Por favor, cuéntanos dónde comenzó y con qué intención esta peregrinación a pie a Roma. Pues comenzó en Palermo en abril, el 2 de abril, y bueno, todo empezó realmente años atrás, en 2019, cuando hice un camino desde mi tierra, desde Marbella, Málaga, al sur de España, hasta Santo Toribio de Liébana, en el norte de España. En este lugar porque conserva el Lignum Crucis, el trozo más grande de la Santa Cruz de Cristo, ¿no? Nuestro Señor. Entonces, allí nos hicieron cofrades de honor, peregrinos de honor, y en ese momento pues pasaron unos años y decidí hacer una nueva peregrinación a Roma, al Vaticano, con motivo del año jubilar de la Esperanza. Y cuéntanos, Adrián, ¿cuáles fueron los hitos de este tremendo viaje? Porque duró 8 meses finalmente. 8 meses. Yo voy, el proyecto consiste en que voy totalmente sin dinero, sin recibirlo y sin hacer autostop. Solamente con mis medios, como lo llamo yo, peregrino medieval. Y venía, en este caso, con una planta conmigo para benedir lo que era el Santo Padre, para portarla de nuevo al santuario, ¿no? Del monasterio de Santo Toribio de Liébana. En el camino, pues voy grabando las buenas acciones de la gente. Es una cosa que no lo saben porque voy con cámara y es para, pues, coger esa bondad de la gente, porque al final es un mensaje de paz que quiero transmitir, y yo me humillaba a mí mismo un poco para conocer a la gente, conectar más y grabar esas acciones. Todo eso lo subía en TikTok e Instagram y así surgió un camino por descubrir. Pues cuéntanos, Adrián, sabemos que cruzaste incluso el estrecho de Messina entre Sicilia y la Bota de Italia sobre una tabla. Sí. Todo esto, como yo llamo yo la providencia, yo no puedo coger ningún medio, ¿no? de transporte, y cuando estaba llegando a Messina empecé a conocer, surgieron en el camino, pues gente que trabajaba en la Guardia Costera. Todos hicimos una familia, ¿no? Ahí, y me ayudaron con una tabla de surf a cruzar el estrecho, porque son aguas internacionales, hay cruceros para frenar el mar, los barcos, las corrientes y todo eso, y lo pude lograr. Y fue un momento muy fuerte en el camino, la verdad, de toda la ayuda a la gente, ¿no? Al final.
¿Y qué otros momentos de este peregrinar justamente te enseñaron sobre la vida y la providencia? Pues bueno, todo el camino ha sido así. Yo me he abandonado a la providencia totalmente, a Dios. Yo cuando caminaba, cuando necesitaba agua, cuando necesitaba comida, en el momento de pensarlo, no lo sé, pero por arte de magia aparecía gente, me daban algo de beber, algo de comer, así durante todo el camino, porque al fin y al cabo yo voy también sin tienda. Esto lo hace más difícil porque, bueno, he ido contigo mucho rato, pero cuando iba verdaderamente sin tienda, la gente me hospitaba en sus casas. Y ese es el encuentro humano al final, porque yo no buscaba molestar a dormir en casa, sino solamente agua y pan, es lo único que solicitaba. Pero a medida que iba caminando, la gente me enfermaba, me paraba, me daba de comer, y esto pues son encuentros bonitos. Espiritual, de forma espiritual he crecido como persona también, y también saber aprovechar lo que es al final una ducha caliente, ¿no? Saber aprovechar el encuentro humano de vivir experiencias con la gente sin conocerme nada, darme todo, para mí era algo precioso, y bueno, eso ha hecho muchos lazos. Sigo conservando amistades, hablo con la gente cada día, una increíble experiencia. Para toda la vida y camino al cielo. Y llegaste finalmente a Roma el 24 de diciembre y posteriormente te pudiste encontrar en la audiencia pública con el Papa León. Eso fue una maravilla. Eso fue también acto providencial de gente que conocía gente, que me querían ayudar, y tal es que llegué a la vigilia de Nochebuena. Me estuvo recibiendo Fra Agnello Stoia, el párroco de la Basílica de San Pietro. Me llevó a la misa, me pude ver la misa, fue un momentazo, después de recorrer toda la vía antica de Roma, precioso. Y pues estuve esperando 2 semanas para el vero incontro, ¿no? Que al final era lo que yo soñaba también, y todo surgió pues justamente cerrando el año jubilar de la Esperanza, el 7 de enero. Clausuró, y el 7 de enero tuvo el encuentro que fue muy humano, muy bonito. Con el Papa pude estrechar muchas palabras. Le dije que, bueno, que bendijese en acto también, porque llegaba la planta, que bendijese a toda la gente que me ha apoyado el camino, y también pues le tuve la necesidad de decirle que ha escogido Papa Leone XIV, ¿no? 14, el nombre perfecto en mi providencia personal, porque Papa Leone I Magno le dio a Santo Toribio de Liébana el Lignum Crucis, y yo le dije que si era posible pues venir a Santo Toribio de Liébana a cerrar el círculo. Y se lo dije con toda la bondad, y bueno, sonrió, y ahora, bueno, voy a comunicar con su secretario y puedes darse esta providencia enorme, ¿no? Pues espléndido camino de encuentro con Dios y con las personas que justamente despiertan a este sentido de la vida. Seguramente viéndote a ti pudieron ellos también pensar en la vida como una peregrinación, y nos ayudas también a verla así. Adrián Ruiz, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, Eddie. Un beso. Y a vísperas de la Marcha por la Vida en Estados Unidos, la Conferencia de Obispos invita a sumarse a la Vigilia Nacional de Oración por la Vida del jueves 22 al viernes 23 de enero para orar por el fin del aborto y también por un mayor respeto a toda vida humana. La Vigilia de Oración va a ser transmitida por EWTN y luego de ello se emitirá nuestro noticiero. No olvides seguir la transmisión. Hasta mañana.